Esta semana el Consejo Municipal habilitó, o mejor dicho, aprobó un proyecto de habilitación de comercios en Santa Fe. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, agilizar y de alguna forma también imprimir un poco de velocidad, tener un poco más de velocidad en esa situación, la habilitación de comercios. Vamos a hablar en este sentido con Matías Smuch, secretario de Producción y Desarrollo Económico del municipio. Ha tenido la gentileza de acercarse hasta nuestro estudio. Matías, buenas noches, ¿cómo va? Muy bien, muy buenas noches. Bueno. La verdad que contento con el resultado obtenido de la votación del Consejo. Va a ser más ágil habilitar un comercio hoy en la ciudad de Santa Fe a partir de esto. Sí, no solo más ágil, que era uno de los objetivos que se planteaba a la hora de poder proponer este nuevo mensaje que hoy se transforma en una ordenanza sancionada, sino también poder resolver algunas cuestiones que la verdad, como bien decías en tu introducción, nos tenían en alerta, no solo a nosotros, sino a los interesados. Estuvimos reunidos con el Colegio de Contadores, con la Asociación Hotelera Gastronómica, con el centro comercial, ¿no? Y siempre la manifestación de lo difícil o engorroso que era poder habilitar un comercio. Eso nos llevó a ir generando datos de cómo veníamos. Hoy tenemos alrededor del 40% de los trámites que se inician en el municipio como rechazados. Eso no quiere decir que el comercio después no abre igual sus puertas, ¿no? No, claro, obvio. Porque entendemos que quien toma esa decisión de emprender, de invertir, de abrir un negocio, no va a esperar esta cuestión que es algo que el municipio tiene la potestad de hacerlo, y muchas veces ese problema, cuando veíamos de ese 40%, estaba determinado por problemas formales vinculados a lo que es la cuestión documental de un plano o el final de obra, que hacía mucho más engorroso poder resolverlo, porque no es la misma persona la que abre el negocio que la que es titular del inmueble muchas veces, claro, porque son inmuebles alquilados, casi un 80% se realiza habilitaciones en inmuebles que son alquilados. Entonces, cuando veíamos esa diferencia, se iba a un callejón sin salida que hacía que la habilitación no se pueda resolver. Hace muy poquito discutimos lo que es ocio, esparcimiento, nocturnidad. Habíamos hecho una verificación de 90 bares, 26 no habían podido tener la habilitación. Todos habían querido habilitarse en la ciudad de Santa Fe. No es que abrieron sin querer resolver la situación o estar al margen de la normativa. Nada más, claro. Quisieron y se vieron impedidos por normativas que no contemplaban un montón de cuestiones que, sin lugar a dudas, la ordenanza que hoy está, que todavía está vigente y que después se acompañó con la ventanilla virtual en el 2018, fueron avances importantes, pero sin lugar a dudas requerían hoy un trabajo para modificar eso. Por eso lo veníamos pensando, tuvimos un stand-by obviamente por pandemia donde estas cosas dejaron de discutirse y nos corrió la urgencia, pero el intendente en el inicio de sesiones se lo propuso, se lo manifestó a los concejales, que era la idea de enviar este mensaje. Por suerte, antes de cerrar el año, hoy tenemos una ordenanza que nos va a permitir trabajar de manera más ágil, más ordenada, con reglas más claras, donde se va a poner más eje en la seguridad a la hora de habilitar un local que en la cuestión formal, porque son distintas áreas, digamos. Y nosotros, de hecho, una de las incorporaciones que se hizo en el Consejo fue que si bien nosotros los pensábamos poner por resolución, lo acordamos que esté en el cuerpo de la ordenanza. Ante una cuestión de un plano que no esté bien registrado, se le va a disparar una alerta al área correspondiente para que el titular tenga que hacerlo como corresponde, pero eso no va a frenar en ningún momento la habilitación del local. Porque nosotros lo que queremos justamente es hacer un trámite integral que dependa de una sola área, que sea más claro, más ágil y que permita buscar soluciones. Nosotros esta ordenanza la basamos en dos cuestiones que tienen que ver con el riesgo de la actividad. Hay actividades que son más riesgosas que otras. Claro. No es lo mismo un local de ropa en un local de 50 metros cuadrados que un depósito de combustible, por decirme. Claro. O sea, cuestiones que son, o sea, la gama de actividades que hay en la ciudad, con fines de lucro, sin fines de lucro, es muy amplia. Lo que buscamos justamente es eso, clasificar por riesgo y clasificar por la dimensión del local. Una cosa es un local pequeño, medio y grande, y que las cargas obviamente sean cada vez mayores en base al tamaño y el riesgo, y también la carga del municipio, porque como novedad el municipio se impone plazos a cumplir para dar verificaciones que obviamente a más riesgo, verificar más rápido, ¿no? O sea, se cambia completamente la lógica de la ordenanza.
se incluya en un mismo cuerpo normativo para que sea más claro para el emprendedor todo lo que tiene que ver con el uso del espacio público vinculado a una actividad, ya sea con mesas y sillas como en la gastronomía o como en una ferretería o en una verdulería que suele tener autorizado poder poner su mercadería en la vereda. Eso está en el mismo cuerpo del mensaje. Se incorporó todo un capítulo vinculado a las transferencias de comercio. Hoy si transfiero un comercio, si yo te vendo un comercio a vos, no importa que yo lo haya habilitado ayer, yo tengo que dar la baja y vos tenés que dar la alta. O sea, se disparaban dos trámites distintos, que lo hacía mucho más lento, obviamente, y que no estaba acorde con lo que pasa en el circuito económico habitual. La transferencia de fondo de comercio es algo que habitualmente se da y no estaba regulada en ese sentido en la normativa. Eso se reguló, eso se trabajó mucho con los gastronómicos, donde suele darse esa rotación de venta de llave del negocio. La llave del negocio, y que la verdad que hoy era muy engorroso, ¿no? Porque disparaba dos trámites, exigía que el Estado vuelva a hacer todas las verificaciones, que no digo que no se van a hacer, lo que digo es que si yo tengo una periodicidad o esa verificación es reciente, se puede mantener. Se puede mantener. La idea es que se mantenga la habilitación y que después vayamos viendo, pero vamos a estar en cada etapa del proceso buscando acortar los plazos, acortar los tiempos, y como siempre me gusta decir, ¿no? Quien viene a invertir en la ciudad, que si nosotros vemos la gran mayoría son empresas unipersonales, familiares, está abriendo la puerta de su negocio, pero está dando trabajo, está generando para la ciudad un movimiento de riquezas, está poniendo todo lo suyo muchas veces, porque se juegan en ese único establecimiento su subsistir. Y la verdad que nosotros tenemos que ser socios estratégicos en ese sentido, facilitándole las cuestiones, generando, por ejemplo, como generamos un instrumento de verificaciones previa para acompañarlos, para asesorarlos, para que a veces la inversión que se haga de manera adecuada, principalmente en todo lo que tiene que ver con seguridad alimentaria, hacer un poco de docencia, ¿no? Porque nos ha pasado gente que ha hecho una inversión y que por ahí se olvida de cuestiones básicas como no tener agua caliente, por decirlo. Sí, claro. Entonces vos decís, bueno, la idea es trabajar en ese sentido y que sea no solo una oficina habilitatoria, sino una oficina de servicios. Ahora, Matías, recién mencionabas también la ordenanza sancionada que tenía que ver con esparcimiento, con nocturnidad, el debate que se dio previamente, la aprobación luego con todas las reformas. Ahora estamos hablando de este mensaje del Ejecutivo para agilizar la habilitación de negocios. Tiene que ver con agiornarse de parte del Estado, tiene que ver con cambiar los criterios, porque vos recién mencionabas también, se va a hacer hincapié más en la seguridad que en otra cuestión. ¿Cómo debe enfocarse eso? A ver, fue un desafío. Esto sí fue una decisión del intendente en tomar temas que son neurálgicos, ¿no? Hace muy poquito, el año pasado, aprobamos el Código de Habitabilidad, también, que modificó la ordenanza de edificaciones privadas, o sea, que dice cómo se debe construir en la ciudad de Santa Fe, ni más ni menos. Y empieza a contemplar figuras que no estaban. Empieza a contemplar figuras modernas que no estaban en una ordenanza del 70 y pico, o sea, digamos, pasaron mucho tiempo, la tecnología innovó, hoy tenemos otro tipo de construcciones que no estaban contempladas y se empezaron a contemplar. Se trabajó con la cuestión patrimonial, se trabajó este año con lo de nocturnidad, con lo de habilitaciones, se envió un nuevo sistema de movilidad. La verdad que son temas que requieren... O sea, no estamos fundando nada, lo que estamos haciendo es meternos con los temas que me parece que son trascendentales para la vida de una ciudad, es lo que regula una ciudad y que son importantes poder construir estas normas con mucho diálogo. Me parece que si hay algo que tuvo en común todo este tipo de ordenanzas o todas estas ordenanzas es la construcción previa, ¿no? Vemos el ejemplo de esparcimiento con la cantidad de reuniones que se dieron en el Consejo, con la audiencia pública. Lo mismo pasó con el Código de Habitabilidad, donde se trabajaron en un sinnúmero de talleres con quienes son después quienes aplican eso. En el caso de habilitaciones nos reunimos con el Consejo de Profesionales en Ciencia Económica, lo veníamos dialogando con Gastronómico, con el Centro Comercial, los concejales mismos en las reuniones, la verdad que cada mensaje que se ha mandado ha tenido un trabajo muy serio que vuelve enriquecido, aclarado. O sea, me parece que nos tocó un tiempo donde esto había que hacerlo, había que ayornarlo, había que modernizarlo, había que empezar a trabajar con normas que algunas, hoy en estos días discutíamos lo que tiene que ver con el uso del espacio público y la ordenanza que lo regía era del 93. Claro. Y cambiaron muchas cosas, hasta cómo se ve la accesibilidad o cómo se percibe o cómo tiene que abordarse un tema tan importante como la accesibilidad, que en el 93
se empezaba a contemplar, pero Sí, no con pero la no, seriedad no. que se tiene ahora. Entonces es necesario, es un trabajo muy duro, ¿no? Porque es un trabajo muy hacia adentro. Cada una de estas ordenanzas tuvo un proceso de discusión interno muy grande, después la parte hacia afuera con los distintos actores, pero me parece que es un desafío y que regula de aquí a 15, 20 años las distintas actividades o cómo se va a desenvolver, cómo va a ser la movilidad, cómo se van a habilitar las distintas actividades productivas, cómo se va a construir en la ciudad. Son desafíos importantes que me parece que nos tocó un momento de hacerlo, de poder llevarlo adelante y la verdad que en eso también es importante cómo el Consejo Municipal fue acompañando todos estos mensajes, ¿no? Con sus diferencias, con sus opiniones, con el debate propio que tiene que fundar o que atraviesa un órgano como cualquier consejo deliberante o cualquier legislativo, pero me parece que son normas que le van a hacer muy bien a la ciudad. Obviamente todo cambio genera algún miedo, alguna rispidez de cómo se va a aplicar, cómo lo vamos a llevar adelante, pero sin lugar a dudas se ha generado un compendio de normas que establecen reglas claras, que se modernizaron y que fueron trabajadas con todos los actores de la sociedad, no solo pensadas desde una lógica, desde un lugar que puede ser el Ejecutivo, sino que bajadas al llano y discutidas mucho con quienes después son quienes la llevan a cabo, ¿no? O quienes terminan siendo quienes ejecutan estas ordenanzas. Matías, te agradecemos mucho tu tiempo. Gracias a ustedes.